Después de una serie que tuvimos acerca de los principios del reino, donde estudiamos pues ese sermón del monte, esa pues gran mensaje de nuestro Señor Jesucristo, donde podemos ver un acervo impresionante de enseñanzas, una teología profunda en cada enseñanza que nuestro Señor nos muestra, el carácter, o sea, todo lo que representa la vida cristiana. Y pues es importante que conozcamos la palabra de Dios desde todos los puntos de vista, todos los sentidos de la Escritura. El apóstol Pablo dijo: yo no he rehuido darles todo el consejo de Dios. Y es importante que conozcamos precisamente la palabra en sus contextos totales, generales. De esa manera podemos aprender, de esa manera podemos enseñar. Y aquí va a ser muy importante que nosotros no solamente aprendamos desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista del aprendizaje, así, ¿verdad? Lo que es, pues, memorizar, aprender, escuchar, sino aprender a llevarlo a la práctica, ¿verdad? Y esa práctica se da precisamente cuando nosotros tenemos convicciones de lo que acabamos de escuchar. Cuando hay convicción, cuando hay aprendizaje, cuando hay algo que se queda en tu memoria, que se queda en tu corazón, y hablando de la palabra de Dios, que es algo espiritual, ¿dónde crees que se anida la palabra del Señor? En ti, en tu corazón, en lo más profundo, en tu tesoro. Por eso dijo el Señor que cuando tú hablas, sacas de tu tesoro, sacas de ese cofrecito donde estás tú constantemente, ¿verdad? Vaciando la palabra de Dios. Bueno, es importante conocer la palabra de Dios, pero es más importante saber quién es Dios. ¿De dónde viene la palabra? ¿De qué corazón viene? ¿De qué mente viene? ¿Sabía usted que todo fue hecho por Dios y que Dios estableció todas las cosas y que de Él es la Biblia que nosotros estudiamos constantemente? ¿Que de ahí parte? Bueno, esta importante fase en el creyente de conocer quién es el Padre de todos nosotros es muy importante, porque no solamente basta con saber, sino con conocer, mis hermanos. ¿Usted puede amar a alguien que no conoce? Dígame. Pues no, así de plano, ¿verdad? ¿O usted puede saber de alguien que no conoce? Tampoco. Bueno, necesitamos aprender del Señor. Y eso es lo que nos va a afirmar en la fe que decimos profesar. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, no vamos a ir, nada más voy a sacar una frase de ahí, que tiene que ver con una parábola que se llama del juez injusto, ¿verdad? Una viuda que tenía muchas necesidades, que ella reconocía que tenía necesidades que no habían sido satisfechas y va con un juez que es injusto. El juez reconoce que es injusto, se sabe que es injusto, pero ¿qué hace la mujer? Insiste y insiste y insiste en que se le haga justicia. Este hombre dice: bueno, ya nada más por no escuchar, ¿verdad? Ya hasta dónde lo tenía, yo creo, hasta acá, ¿verdad? Y con toda su injusticia, ¿qué le hizo? Le hizo justicia. Ahora, esta parábola, esta historia, Señor Jesús, ¿para qué la expresó a sus discípulos? Para mostrarnos la necesidad de la perseverancia, de la permanencia, de la constancia. Y precisamente cuando termina esta enseñanza, el Señor dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo, a su segunda venida, dice: ¿hallará fe en la tierra? Y esa es una pregunta que nos deberíamos de hacer todos los creyentes, porque mire, cuando nosotros llegamos a la fe, y estoy hablando de la fe cristiana, la fe que usted profesa, ¿aquí hay cristianos? ¿Son cristianos? Sí, no lo dudo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué usted es cristiano? ¿Por qué usted reconoce que es un hijo de Dios? Porque un día, mi hermano, usted fue confrontado con su pecado por medio de la palabra. Eso lo llevó al arrepentimiento, al clamar por el perdón de Dios, a reconocer a Jesucristo y su obra redentora en la cruz como lo suficiente para poder usted ser salvo. Y ahí comienza una vida fundamentada, o debería comenzar una vida fundamentada en convicciones. Una vida sin convicciones no da resultados, es una vida fluctuante, es una vida que está muy debilitada por las cosas que le pueden estar aconteciendo en su entorno. ¿Cuáles son
las convicciones determinadas para los hijos de Dios, la esperanza de la vida eterna que nos llevará a la misma presencia de Dios. Mire, todo lo que hacemos, todo lo que le sucede aquí, el único fin para un hijo de Dios, que es la vida eterna, cuando usted sea llamado por el Señor o Él venga por usted, y que usted esté en la eternidad con Él, disfrutando de su presencia. ¿Se ha puesto a pensar en que todo lo que usted hace aquí, por lo que el Señor lo trajo a la luz admirable, lo que ahora le da como un propósito y responsabilidad y compromiso para caminar como es cristiano, o sea, como un verdadero cristiano, de ahí las enseñanzas del Sermón de la Montaña, solamente tienen una meta, que es llegar con Él por toda la eternidad? Porque si usted tiene otras metas o está pensando en otras cosas, está como errando el camino, mi hermano. O sea, como que la idea así como se le puede hacer muy romántica, como que hay quien piensa que va a ser eterno aquí en esta tierra, ¿verdad? Y lucha, trabaja y vive como que si nunca fuera a salir de aquí. Y la verdad es que nuestra meta no es quedarnos acá. ¿O alguien se quiere quedar acá? No, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde nosotros conocemos al Señor? ¿Cómo lo podemos conocer? A través de la Escritura, a través de su palabra. ¿Y ahí qué hace? Se revela soberanamente como creador de todas las cosas. Con su palabra permite al hombre, y estoy hablando a toda la humanidad, ¿qué le permite conocer? Su carácter, sus mandamientos, sus consejos, su voluntad, sus promesas, pero también sus juicios, sus pruebas. Porque no podemos encasillar al Señor en una sola área, en unos cuantos atributos. De manera que para los verdaderos creyentes, y cuando yo hablo de creyentes y digo la palabra verdadero, es porque hay creyentes, mis hermanos, que solamente creen porque piensan que creen, pero no saben ni en lo que creen. Sus propósitos, sus expectativas están diluidas por todo su entorno. Pero para el creyente su fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios, en el Evangelio de Cristo, y eso es lo que le va a permitir afirmarse con la confianza de expresar una absoluta, pues vaya la redundancia, confianza en Dios. Porque conforme avanza el tiempo, mis hermanos, sabemos que la maldad aumenta. Y vaya que no nos lo tienen ni siquiera que platicar. Además de que está escrito, se corrompe el mundo, se recrudecen las circunstancias de la vida. ¿Quién experimenta eso en el día a día? ¿Quién experimenta la maldad que se levanta, que se recrudecen las situaciones, que las cosas se ponen difíciles, que las cosas no son ahora como uno quisiera que fuesen? Y bueno, hay una pregunta para los redimidos en Cristo en este momento, quienes se consideran hijos de Dios. Y yo sé que todos ustedes se consideran hijos de Dios porque lo son, si ustedes fueron redimidos por la sangre del Cordero. ¿Será que todos estamos preparados para recibir, aceptar y enfrentar absolutamente todo lo que está escrito y que nuestro Señor expresó, incluso como necesario que aconteciera antes de su regreso? ¿Está usted convencido que todo lo que está sucediendo en este mundo y que está pasando en su vida, Dios lo está permitiendo? Y ahí es donde muchos luchan. Pero ¿cómo es que Dios permita? Y empiezan con que las pandemias, que las guerras, que los niños abandonados, que las mujeres violentadas. No, mis hermanos, Dios no está permitiendo, no está provocando eso. Simplemente son las consecuencias de que la maldad sigue aumentando, de que el mundo se corrompe y que la mente del hombre está trabajando de acuerdo a sus conveniencias. Y tenemos que considerar algo. Cuando el Señor consumó la obra de redención en la cruz, cuando Él regresó a su reino, dieron comienzo a los tiempos finales, estos tiempos peligrosos. Los tiempos peligrosos no comenzaron en la pandemia, no comenzaron cuando vino la Segunda Guerra Mundial, no, comenzaron en el momento preciso en que el Señor regresa a su gloria y deja un propósito a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y ahí estos tiempos difíciles se habrán de cumplir, donde la iglesia, o sea, usted y yo, todos los redimidos,
seremos probados. Tiempos en que los hijos de Dios serán probados de diversas formas, de maneras y circunstancias distintas. Porque usted va a ser probado en la adversidad, sí, pero también en la bonanza. Hay quienes en la adversidad fácilmente se acercan a Dios y es el momento de que todo lo aceptamos. Y en ese momento, Señor, lo que tú digas, lo que tú expreses, lo que tú me demandes. Pero ¿qué hay cuando nos va bien? ¿Qué hay cuando las cosas están saliendo como siempre la esperamos? Hablamos de, ay, el Señor contesta mis oraciones. He escuchado frases como, yo soy una consentida del Señor. Espero que usted no lo haya dicho jamás, porque el Señor no tiene consentidos. El Señor expresa su voluntad. Y así como hoy nos tiene, ahora sí que en esa como burbuja de comodidad o de cuidado que todos quisiéramos no salir jamás, de repente nos saca de nuestra comodidad y nos lleva a las circunstancias adversas. Así que vamos a ser probados también en el infortunio, también en la felicidad, ¿verdad? También en la tristeza, también en la alegría, porque en cada área de nuestra vida, bajo cualquier circunstancia, son tiempos de creer, mis hermanos. ¿O usted nada más cree cuando le va bien? ¿O cuando le va muy mal? Tiempos, mis hermanos, en que somos cada día testigos de las señales que preceden el regreso del Señor. Yo les he llamado siempre así, algo así como una alfombra roja que está tendida para que el Maestro, para que el Señor regrese. Y quienes decimos creer en Él, en Jesucristo, si nosotros no estamos preparados, entonces viene la pregunta, cuando Él regrese o cuando Él lo llame, ¿hallará fe en usted? ¿Hallará fe en su corazón? Porque la Escritura es clara en todos sus contextos, mis hermanos. O sea, el Señor no nos engaña. Jamás Él ha engañado a su pueblo y nos ha hablado con toda realidad. Y si como creyentes no hay una confianza absoluta en las palabras de Cristo, en sus mandamientos, en sus consejos, en sus promesas, en sus juicios, en sus pruebas, bueno, ¿será que podremos soportar y perseverar con firmeza durante el tiempo presente y lo que seguramente vendrá, podremos resistirlo? ¿Usted qué cree? ¿Sí o no? Yo creo que sí, mis hermanos, porque no va a ser en nuestras fuerzas. Pero se da cuenta que cuando vienen ese tipo de preguntas y nos simbran un poco y nos ponen a pensar, hay un momento como que dudamos, como que sentimos que, entonces, ¿en qué estoy parado? ¿En qué estoy creyendo? ¿Cuál es mi realidad espiritual? ¿Hacia dónde voy? Porque cuando la fe no es firme, cualquier situación, aunque sea mínima, pero que afecte aquello que le da seguridad, le puede hacer caer en incertidumbre y en desaliento, así como que no conoce a Dios. ¿Y usted cree que conoce a Dios? ¿Conoce el corazón de Dios? Mire, este mensaje yo espero que para usted sea de mucho aliento, de mucho consuelo y le afirme en su fe, porque son tiempos de afirmar nuestra fe. ¿Lo cree usted? Son tiempos de estar bien parados, cimentados en la roca. Porque si esto sucede cuando se presentan situaciones que solamente llegan a afectar un poquito la estabilidad física o material o moral con algún problema en casa personal, imagínese qué será cuando se presenten pruebas o contextos de vida que simbren seriamente su vida. Ahora, yo no dudo que muchos, si no la mayoría, hemos estado bajo ese tipo de pruebas un poquito más en esta temporada que se ha vivido. ¿Quién no ha sentido pruebas que han simbrado su vida en los últimos años? Y no solamente el tiempo de la pandemia. Habrá quien pueda reconocer en este momento, y no le voy a decir que alce la mano, no, simplemente podrá reconocer a alguien que no está suficientemente afirmado en su fe como para sostener lo que tantas veces expresa, que ama a Dios, que cree en Jesús, que confía en Él, porque esto es algo que decimos todos los días. Yo creo que parte de su oración diaria, de su devocional es: Señor, yo creo en ti, te amo, te necesito, pongo mi confianza en ti. ¿O no, mi hermano? Ahora, ¿realmente usted puede valorar su fe que está precisamente
establecida en esa firmeza? Y usted puede decir que sí, pero ¿qué pasa cuando llegan las situaciones adversas? Esas incluso que son hasta innombrables. ¿Por qué son innombrables? Porque nadie quiere hablar de ellas. Esas situaciones que cuando se ven de lejos, quisiera uno verlas siempre de lejos. Ya comenzó la pandemia en China y pasó a Europa. No, pues que se quede allá. Y hasta se hacían aquí, hasta memes, esos famosos, así se dice, ¿no? De que ya viene la pandemia, como que si hubiera sido una gracia, algo novedoso. Pero ¿qué sucede cuando ahora eso ha tocado la vida de cada uno de nosotros? De alguna manera, ya sea con un ser querido, uno mismo, con pruebas, aún con fallecimientos de seres amados. Se puede sentir tan abrumado, tan agobiado y desalentado que aún puede perder su confianza en el Señor. Ahora, le voy a decir algo, mi hermano, mi hermana. Sentirse así, desalentado, abrumado, no le debe pesar. O sea, no se debe ni siquiera usted condenar, porque hay quien se condena por esas situaciones, ni hacerle pensar que está traicionando su fe. Porque lo único que usted está manifestando es que es humano, que es una persona. Está reflejando la esencia humana que sufre y que reconoce su debilidad y necesidad de ser ayudado. Y ahí es donde entra el Señor. ¿A dónde usted voltea cuando reconoce su debilidad y su necesidad de ser apoyado? Y ahí es donde usted establece en dónde está parado, a dónde está volteando, en quién está confiando. Por eso la necesidad de alimentar el espíritu, de fortalecer el alma, de afirmar la fe, para estar preparados en cualquier momento en recibir, discernir y soportar los tiempos que seguramente seguirán siendo corruptos, la maldad seguirá aumentando y nos querrán seguir desanimando, apartando de nuestra fe. ¿Qué es lo más importante para sostenernos en nuestra fe? La relación con Dios, mis hermanos. Que nuestra relación sea lo suficientemente sólida para que cuando lleguen esas tormentas, aunque le cimbren, aunque lo muevan, no pierda su confianza en Él. Y por eso necesita conocer bien quién es Dios, el carácter de Cristo. Y lo hemos visto a lo largo de muchas enseñanzas. De hecho, en esta serie que acabamos de estudiar, vimos el carácter del Padre amoroso, un Padre que provee, un Padre que da seguridad, un Padre que abraza, un Padre que envió a su Hijo para salvación nuestra. Mis hermanos, Jesús enseñó a sus discípulos y evidentemente también a nosotros a través de sus enseñanzas que una vida de convicciones permite una relación permanente y constante con Dios. Él lo vivió. Para Él era importante sostener una relación constante con su Padre. Y hay un evento en la vida de Jesús casi al punto de llegar a entregar su vida en el huerto de Getsemaní, ahí en Mateo 26, 41. Vamos a leer este texto. Mire, ¿cuál es el contexto de esta? El Señor está a punto de ir a la cruz. Ahora, Él va a orar a Getsemaní. Le dice a sus discípulos: esperen aquí y oren conmigo. O sea, apóyenme en oración. ¿Usted le ha pedido a alguien apoyo en oración? Vaya que sí. Aquí hemos tenido las experiencias pues gratas de ver cómo estos tiempos nos han hecho pues ahora sí que más sensibles a orar por nuestros hermanos. Y ahora a través de los grupos es impresionante ver la respuesta de muchos de ustedes para orar por las necesidades de sus hermanos. Bueno, en Mateo 26, 41 vemos que el Señor les dice, yo voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Pero antes de leerla, ¿por qué les dice esto? Porque regresaba el Señor y ¿cómo los encontraba? Dormidos. Y se volvió a retirar, les pidió lo mismo, incluso les llegó a decir: mi corazón está desalentado, estoy sufriendo, siento pesadumbre como de muerte. O sea, estaba el Señor abriendo su corazón, les está expresando la situación por la que está pasando,
está pidiéndole a sus discípulos un apoyo en oración y regresa y los ve dormidos. ¿Usted le gustaría que pedirle a alguien que orara por usted y que desatendiera esta petición, que se hiciera insensible, incluso que se durmiera, ¿verdad? Plácidamente, porque él se siente a gusto? Les dice, manténganse despiertos. Ustedes por ahí deben de leer, estén alertas, estén atentos. Dice, y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y ese es el problema del hombre, mis hermanos, su carne. Y vaya que la semana pasada y antepasada ustedes comieron una carne asada tremenda aquí con el pastor Chava, ¿verdad que sí? Yo lo estaba escuchando en línea en el momento que podía, y después escuché la enseñanza de la carne a las brasas, y vaya que la carne tiene que ser echada a las brasas. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto. Usted puede decir, sí, mi hermano, con gusto, ahorita voy a ponerme en oración, ten la seguridad de que no voy a dejar de orar por ti. Pero cualquier cosa lo puede hacer caer en tentación. Y esto no solamente en el orar, esto también en cualquier actividad que usted desarrolle y que usted desempeñe, donde usted tiene que honrar a Dios, donde usted tiene que caminar rectamente. Sí, yo estoy dispuesto a caminar contigo, Señor, voy como tú me lo digas, pero empieza usted a debilitarse. ¿Por qué? Porque su espíritu está dispuesto, pero permite que su carne sea, ¿qué? Influenciada, ¿verdad? Por eso el Maestro mostró en todo momento la necesidad de permanecer con el Padre, enseñarnos o enseñando a sus discípulos con su ejemplo que solo una vida de fe, de convicciones les permitiría cumplir el propósito por el cual Él les llamó mientras permanecieran en esta tierra. Eso fue lo que Él los sostuvo mientras estuvo en esta tierra, para cumplir con el propósito de salvar a la humanidad. Y créame que los discípulos de Cristo, ya como apóstoles, lo aprendieron y lo enseñaron. Ustedes lo pueden leer en las cartas escritas por algunos de ellos y por el testimonio que dieron. Ellos enseñaron a la iglesia naciente, y también, ¿qué cree? Esta iglesia creyó y caminó, de manera que pudieron afirmarse en su fe a pesar de los tiempos peligrosos que ellos vivieron, porque ya estaban los tiempos peligrosos. Y los tiempos peligrosos para la primera iglesia, créame, no se comparan en lo más mínimo en los peligrosos que estamos sufriendo nosotros. Pero claro que cada generación tiene sus propios problemas. Pero ellos vivieron terribles persecuciones, despojo de sus bienes, de sus espacios, de su vida, tortura, muerte. ¿Por qué pudieron resistir? Diga, porque tenían convicciones. ¿No dijo? Bueno, espero que en el corazón lo diga. Porque por la condición actual de la iglesia, todo indica que existe una gran cantidad de creyentes, y estoy hablando de cristianos, que no han discernido la profundidad de las palabras de Cristo sobre la importancia de una dependencia plena de la gracia de Dios. ¿Usted cree que necesita la gracia, mi hermano? Sí la necesita, ¿la busca? Esa necesidad de buscar su rostro, el rostro del Señor, de escuchar su palabra y obedecerla, eso es buscar la gracia de Dios. No solamente escuchar, no solamente atender, no solamente congregarnos, no solamente decir sí, amén, aleluya, gloria a Dios. No, no se trata de ser un buen religioso, se trata de ser un buen cristiano. Escuchar la palabra, obedecerla. Y precisamente por esa falta de convicción, por esa falta de compromiso, de fundamentos, muchos no experimentan el crecimiento de su relación con el Padre. No hay evidencias de la madurez espiritual y moral que deberían tener. ¿Cómo vamos a ver esta madurez espiritual y moral? Traducida en una vida santa, en una vida apartada de pecado, una vida de renuncia a las cosas que antes agradaban a la carne, a las banalidades del mundo, y con una fe que se fortalece día a día. Porque si hay un parámetro para medir la fe de un cristiano, si hay forma de saber cómo estamos nosotros parados en la fe que decimos. Y las almas fluctuantes, ¿sabe lo que es fluctuar? Es estar en dos aguas. Es así como hoy estoy acá
y mañana estoy acá, ¿verdad? Usted hoy aquí está en la iglesia recibiendo la palabra de Dios, quizás la está usted entendiendo muy bien, a lo mejor hasta está rasgando su corazón y lo está confrontando y dice, sí, Señor, me has hablado, voy contigo, voy a cambiar, pero llega usted y algo lo va a hacer que no haga esta palabra sembrada nada en su corazón. Las almas fluctuantes, mi hermano, no han discernido que su verdadera bendición viene de lo alto. ¿O de dónde usted cree que viene su bendición? Que como hijos de Dios no estamos solos. ¿Está usted convencido de eso? ¿Que no está solo? ¿Que usted goza del cuidado y del abrazo del Padre? Esas son convicciones. Y no se trata de decirlo sí por la inercia de decir sí, amén. No, estoy seguro que disfruto del abrazo del Padre, que gozo de la protección de mi Señor, que en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia usted puede acudir a Él a refugiarse. ¿Sabe que usted lo puede hacer? Dejarle sus cargas, disfrutar de paz, de consuelo, con la seguridad de encontrar el oportuno socorro en Él. ¿Y sabe qué? Muchos no se acercan al Señor de esa manera, con esa confianza, con esa convicción. Como testimonio para nosotros, para toda la iglesia, la Biblia nos muestra infinidad de ejemplos de hombres y mujeres de fe que confiando en el Señor pudieron establecer una vida conforme a la voluntad, pese a las circunstancias que vivían. Y uno de los ejemplos que normalmente tomamos es el de David, ese hombre pues que fue establecido por la misma Escritura como conforme al corazón del Padre. Y mire, David era un hombre que buscaba y gozaba plenamente de su relación con el Señor. Él era alguien que sabía confiar en Dios. Yo le pregunto a usted, ¿usted sabe confiar en Dios? Y saber confiar en Dios es simplemente decirle, Señor, si tú lo dices, yo lo creo. Si tú me envías, yo voy. Si tú me dices detente, yo me detengo. Si tú me dices esto no lo debo hacer, no lo hago, porque confío que tu consejo es mayor, que tu testimonio, que el testimonio que dejó nuestro Señor Jesucristo es el que yo debo seguir. David confiaba en el Señor y no cabía en su corazón algo que estorbara su fe o que impidiera su devoción a Dios. Un hombre que desbordaba adoración, mis hermanos. Salmo 62:5 como un ejemplo dice, oh alma mía, reposa solo en Dios porque de Él es mi esperanza. ¿Lo podría usted decir con esa vehemencia? Él es mi roca y mi salvación, es mi alto refugio, no seré movido. Dios es mi salvación y mi gloria, en Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Qué palabras, qué convicciones. ¿Usted cree que esa oración tendría que ser una oración personal? En este salmo, David hace evidente una absoluta confianza, una absoluta dependencia en Dios. Nos enseña que reposar en Él es descansar confiadamente en sus brazos, manteniendo, una esperanza viva. ¿Usted descansa en los brazos del Señor todos los días? Y no se lo estoy diciendo a manera de juicio, sino a manera de alentarlo. ¿Descansa usted? Mire, el salmista nos está enseñando que derramar el corazón ante Dios significa adorarle bajo cualquier circunstancia, confiando en su amor y confiando en su respuesta, aunque los tiempos sean difíciles, oscuros, peligrosos. Tener convicción que en medio de la desolación Dios está y estará con quien cree que todo le es posible. ¿Usted sabe que eso dice la Biblia? Al que cree, todo le es posible. ¿Y por qué cree que todo le es posible al que cree? Porque cree en el que puede hacerlo, porque cree en el que lo puede lograr, en quien tiene la vida y la muerte. ¿Creen que habrá algún lugar o situación donde Dios no tenga el control? Y usted me va a decir, no, yo sé que Dios tiene control sobre todas las cosas.
Bueno, esas convicciones son las que van a hacer que aunque los días sean difíciles, la fe se haga más firme, se acrecente. Y entonces dejará de ver sus circunstancias para entonces negarse con la disposición de obedecer, de hacer la voluntad de Dios. Mire lo que estoy diciendo. Cuando usted confía en Dios, empieza a dejar de verse a sí mismo como una víctima. A eso voy. Y hay quien vive todos los días sintiéndose víctima. ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué se fue aquí? Hasta porque se me fue el camión. ¿Por qué se me tiró la leche? ¿Por qué se me quemaron los frijoles? ¿Por qué no me alcanza para el gasto? ¿Por qué se cayó mi hijo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Queja tras queja tras queja. Siempre soy víctima. Siempre alguien tiene algo en mi contra. Siempre yo soy la persona que sufre. Pero cuando tenemos las convicciones de que por un lado Dios permite lo que está sucediendo porque está tratando con mi carácter, no es preguntar por qué, es preguntar qué estás tratando de decirme, Señor, qué estás tratando de limpiar de mi vida. Y en ese momento es cuando nosotros empezamos a vernos como víctimas para empezar a ver nuestro entorno. Y usted se va a dar cuenta que hay gente que sufre mucho más que usted. Y a veces debería uno hasta caerle la cara de vergüenza de ver por lo que uno se está quejando cuando las circunstancias de nuestro entorno son cada vez más fatales también. Y entonces es cuando nosotros empezamos a ver la realidad. Que si dejamos las cosas, nuestras cosas en las manos de Dios, Él se encarga de ellas y nosotros nos podemos encargar de lo que Dios nos está demandando. ¿Qué es lo que nos demanda? Extender misericordia. ¿Pero cuál misericordia? La de Dios, a los demás. En principio cumpliendo con la comisión de llevar las buenas noticias, pero afirmadas en un testimonio que refleja quién es el que lo está enviando. Usted se va a estar negando, va a poder con confianza expresarle a los que les comparte el Evangelio la bondad de Dios, la justicia de Dios, la integridad de Dios, las bendiciones de obedecer a Dios, el cambio que Dios está haciendo en su vida, a no depender de las circunstancias para darle la gloria, no porque ya ahora porque ya me sané, porque ya tengo trabajo, porque ya me llegó el dinero, porque ya me daron. No, en cualquier circunstancia permanecí firme y permanecí dándole la gloria a Dios y testificándole a los demás que Dios está conmigo. Porque si usted está testificando al Señor, si usted está predicando de la palabra de Dios con un carácter que no quiere ver nadie, con un testimonio que solamente se ve usted como un santo cuando está en la iglesia, cuando está entre los hermanos de la iglesia, y la persona le pregunta, oye, ¿y si yo me convierto al cristianismo voy a ser como tú? Y usted le va a decir, claro. Va a decir, no, pues mejor me quedo como estoy. Fácil. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que afirmar nuestra fe en un testimonio que busca la paz, la santidad. ¿Sí cree o no cree? Pues aunque sean poquitos los que lo crean, ¿verdad? Mire, David conocía el corazón de Dios, sabía de su fidelidad, de su poder, de su misericordia, estaba convencido de su dependencia a Él y sin dudar clamaba confiadamente en cada situación de su vida. En mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Leí 2 Samuel 22:7. Mire, para el salmista, para David, era suficiente con saber que el Señor escuchaba su oración. No se está alegrando porque contestó mi oración, porque ya me respondió. Simplemente clamé y mi clamor llegó a sus oídos. Eso era suficiente. ¿Por qué? Porque conocía el corazón de Dios y sabía que la respuesta de Dios iba a llegar en el momento en que el Señor lo considerara posible, pertinente. Y en medio de todo esto, David aprendió algo, mis hermanos, que no, había algo que él no se podía permitir. ¿Qué cree? Pecar. Él sabía que no se podía permitir el pecado, guardarse de que nada pudiese empañar su relación con Dios, cuidar su corazón
para no pecar contra Él, porque sabía lo que significaba estar apartado de la gracia divina. Él lo experimentó en carne propia. Y si usted lee el Salmo 51 con detenimiento, se va a dar cuenta de cómo se arrepiente un hombre que ha sido confrontado con su pecado, que está apartado del Señor a causa de sus transgresiones. Entre otras cosas, en el Salmo 51, versículo 10, él expresa esto. No quisiera yo ni siquiera imaginar el dolor con que lo expresó. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Para David era más importante su relación con Dios que un reino. ¿Será que nosotros tenemos esas convicciones? Que es más importante para nosotros permanecer en la presencia de Dios, no apartarnos de Él. Y sabemos que lo que nos aparta de Dios es el pecado. Así era como Él, aunque las circunstancias le sobrepasaran, con un corazón humilde, limpio, entregaba sus temores, buscaba su consejo, aceptaba su voluntad, y en su boca siempre había un cántico de gratitud y de adoración. Porque ese es un corazón que ama a Dios, que conoce a Dios, que tiene convicciones. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo de alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Él está ordenándole a su propia alma. No tienes por qué angustiarte, alma mía. Aún debo de alabarle. No importa las circunstancias. Él es mi Salvador y confío en Él. ¿Podría usted expresarle eso a su Señor? La necesidad de sostener una permanente intimidad con Dios es vital para fortalecer nuestra fe. Fructificar en santidad, limpiar el camino y que nada nos haga dudar. Una pregunta personal, ya ve que yo pregunto siempre. ¿Tiene la seguridad y confianza de que Dios siempre está pendiente de usted? ¿Sí? Que pese a usted mismo, o sea, pese a mí mismo, Dios nos ha guardado. ¿Y por qué digo pese a nosotros mismos? Porque nosotros somos los primeros que nos apartamos del Señor. Que independientemente de nuestra fe y de la perseverancia, en la medida que sea, en el nivel que sea, siempre hay algo que nos ha hecho dudar, que nos ha hecho apartarnos, que nos ha hecho alejarnos, que nos ha hecho incluso ofender a Dios. Y Él ha sido fiel y nos ha guardado. Y no me refiero solamente a lo que pasa en este tiempo y que la mayoría, si no es que todos, ya hemos experimentado con esta pandemia, no. Recuerde que los problemas no han cambiado. Y si remontamos la memoria 2 años antes, 3 años antes, los problemas eran los mismos. Había enfermedad, había muerte, había escasez, había tristeza, había problemas personales, había todo esto. Y nada ha cambiado, mis hermanos, la maldad sigue aumentando, las señales se siguen dando. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios es con usted. Esa es la diferencia. Que ahora usted va a reaccionar de acuerdo a lo que usted cree. Y si usted está convencido que la gracia de Dios es con usted, sobre usted y en usted, ¿por qué lo dije de esa manera? Porque la gracia nos envuelve. La gracia es sobre nosotros, está en nosotros y está con nosotros. Y si usted tiene esa convicción, entonces puede disfrutar de paz en su caminar por este mundo, porque tiene la certeza de su salvación y su destino eterno, que finalmente es lo que nos debe importar, no lo que esté sucediendo ahora aquí. Sí, tenemos que disfrutar, tenemos que trabajar, vamos a sufrir, vamos a pasar situaciones difíciles, que sea para la honra de Dios, confiando en Él. Y precisamente por esta misericordia extendida de Dios, donde Él lo ha hecho todo, ¿cuál es el deseo de Jesucristo a su inminente regreso? ¿Qué quiere encontrar en el corazón de sus hijos? Dígame. Fe. ¿Pero cuál fe? La que persevera, mis hermanos, la del quebranto,
la que pone de rodillas confiando en que tus oraciones serán escuchadas por el Padre y a su debido tiempo van a ser contestadas. Esa es la fe que el Señor espera de nosotros. La fe que no nos permite dudar de Dios y de su palabra a pesar de las adversidades, de las aflicciones. La fe que no cae ni se desvía ante los argumentos, las filosofías y las creencias del mundo, porque es bien fácil afirmarnos en la fe, creer en el Señor, tener una Biblia y decir, esta es mi luz, esta es mi salvación, aquí está mi guía. Pero cuando empieza usted a platicar con su entorno, ese compadre, ese amiguito, esa amiguita, esa persona que le dice, no, pero mira, las cosas son de esta manera. Sí, así puedes tú pensar, pero fíjate, la modernidad nos dice, ¿verdad? Hay que tener open mind, mente abierta, y entonces este tipo de cosas ya son válidas para este tiempo. Y tú empiezas, pues sí, ¿verdad? Sí. Y qué fácil es desviarnos de la fe que decimos profesar. Nosotros tenemos que aprender a derribar que todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Fe, mis hermanos. La fe que vemos en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, una impresionante relación de hombres y mujeres que sin haber visto lo que para nosotros es un hecho, alcanzaron lo prometido. La fe que le permitió a Abraham salir de su tierra sin saber a dónde iba. La fe que permitió a Daniel y a sus amigos que ni el foso de los leones ni el horno de fuego fueron suficientes para hacerlos caer. La fe de un Gedeón temeroso, pero que le decía al Señor, muéstrame que eres tú, Señor, y voy. ¿Y qué cree? El Señor en su condescendencia muchas veces nos hace señales, nos da avisos y nos dice, yo estoy contigo. Y entonces es cuando usted camina. Porque para los redimidos no es distinto. Nuestra fe tiene que ser una fe totalmente puesta en las palabras de Jesús. Mire, el Señor, después de confrontar la incredulidad de Tomás, ¿se acuerda que Tomás no creyó que había resucitado? Que le dijeron sus compañeros de milicia, los demás apóstoles, ¿qué crees? Vino el Maestro y lo vimos, se presentó delante de nosotros. No, hasta que no meta mi dedo en su llaga. Y se presenta el Señor. Ya me imagino a Tomás. ¿Se le puede imaginar la cara de Tomás? Y todavía el Señor le dice, a ver Tomás, ven para acá, ¿quieres meter tu dedo en mi llaga? En las perforaciones de mis... Señor mío y Dios mío. Ay, Tomás, porque me has visto creíste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿De quién estaba hablando? Diga, de mí. Bueno, no de mí, de usted. ¿Usted cree sin haber visto, mi hermano? Sí, pero ¿qué cree? ¿No acaso puede ver al Señor en todo? En su creación, en su misericordia, en su cuidado, en su familia. Entonces, ante la pregunta del Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, ¿qué le va a responder? Después de todo lo que ya vemos, de lo que hemos hablado en este momento, ¿ha meditado personalmente si la fe que le sostiene hoy es la fe que le va a permitir perseverar hasta el fin o necesita incrementarla? Y si usted necesita más fe, no tiene que hacer más que pedirla, ¿sí o no? Pero afirmarse en las verdades de Dios. ¿Qué es la fe de acuerdo a la Escritura? Reina Valera contemporánea dice, tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera, estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Ahora, la acepción bíblica de fe es estar persuadido por alguien espiritualmente. ¿Y ese que nos persuade quién es? Dios. Y eso significa tener convicciones en lo que Él dice. Significa tener convicción de que usted alcanzó misericordia. Y si usted alcanzó misericordia, mi hermano, ¿en qué lado cree que está? En el lado bueno. Así como decimos, ya estoy del otro lado. Nada más lo único que estoy esperando es que el Señor o venga o me llame, pero yo ya estoy del otro lado. ¿Usted está del otro lado? Tenemos la confianza de nuestra redención por la que fuimos reconciliados con el Padre, porque Él hizo propicia nuestra salvación. Esa es una convicción.
Tenemos la seguridad de nuestro destino eterno, que nos da confianza para vivir, para testificar, para defender el Evangelio que nos llevó al conocimiento del camino, la verdad y la vida. Esa es una convicción. El apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Usted cree eso? ¿Y cree que usted es el embajador de esas palabras para los demás? Porque dice la Biblia que como está escrito, el justo por la fe que vivirá. Tenemos la esperanza que nos permite creer en lo que aún no vemos a pesar de las aflicciones y vivir con contentamiento. ¿Sabe usted lo que es el contentamiento? Estar contentos, o sea, contentamiento bíblicamente hablando es estar totalmente en paz sin importar las circunstancias que nos están aconteciendo. Y aquí es también en un sentido material y físico. En Filipenses 4:12 el apóstol Pablo nos hace una reseña de lo que es el contentamiento. Mire, dice, sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. A ver, usted vaya pensando en lo que estoy leyendo, si usted también puede decir eso. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. ¿Usted puede, mi hermano? Y entonces el Señor dice a través de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ya vio dónde aplica? No es en aquella frase, es que estoy en victoria, mi hermano, aleluya, gloria a Dios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque soy hijo del Rey. No hagamos un show de las cosas, mis hermanos. Todo lo puedo en Cristo me fortalece porque yo sé que en cualquier situación Él está conmigo. Y entonces lo puedo decir abiertamente. No voy a hacer un alarde inútil de palabras que me aprendo como un cliché para sentirme bien o para que otro se sienta bien. Usted todo lo puede en Cristo que le fortalece porque sabe que en cualquier circunstancia el Señor está con usted y puede usted agradecer un taquito de frijoles con salsita machacada, con tantito queso o un filete, unos frijoles charros con jitomatito o un pavo o simplemente unas tortillas con limón y sal si no hay para más. Son muy ricas. Tenemos la certeza del cumplimiento de sus promesas, de su fidelidad, de su protección, de su cuidado, de su disciplina, de su providencia. ¿Qué haríamos sin la disciplina de Dios, mis hermanos? Salmo 23:4, acompáñeme. Dijo David a través de este salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí me quedo. ¿Qué es un valle de sombra de muerte? El mundo en donde estamos viviendo, mis hermanos. Un mundo que se corrompe, que es hostil, que tenemos que luchar, que tenemos que salir adelante, que hay riesgos, que hay circunstancias adversas. Pero vaya conmigo a qué es lo que a David le infunde aliento en medio de ese valle de sombra de muerte. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Ya se fijó qué es lo que le da aliento? No dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré en alguno porque tú estarás conmigo y me darás todo lo que yo quiero. No, tu vara y tu cayado. ¿Qué significa vara y cayado? Disciplina y autoridad de Dios sobre de uno mismo. El cayado es una vara un bastón largo, más alto que el pastor, que para los pastores espiritualmente representa la autoridad de Dios. Este bastón tenía una curvatura y cuando los pastores pues se cansan, se apoyan en ello, o sea, es apoyarse en la autoridad del Señor. Estoy también haciendo un manejo espiritual de esto. Cuando la ovejita va delante del pastor y las va llevando, ¿usted sabe que hay ovejas que así como que se quieren medio desviar? Bueno, se pone el gancho en el hombro y como es más largo, ¿qué hace? Le da un jaloncito y ya la mete al redil, la mete al camino. Pero hay unas que son un poquito más así, más brincononas, ¿no? Entonces voltea esto y con el gancho, ¿qué cree? Les da un jalón y ya la metió.
Pero hay otras que ya más que ovejas parecen cabritos. ¿Y qué cree? Tu vara. Y ahí es así. Pero eso le infundía aliento. O sea, David estaba convencido que en este valle de sombra de muerte, la autoridad de Dios y la guía de Dios es lo que nos debe infundir aliento. ¿Ya se dio cuenta? ¡Qué bendición! Preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. También habla de bendiciones físicas, de bendiciones materiales. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel a todas sus promesas. Yo fui joven y he envejecido, pero nunca vi desamparado a un justo, ni vi a sus hijos andar mendigando pan. Salmo 37:25. Promesas del Señor en las cuales Él es fiel. Bueno, si afirma su fe en esas convicciones, entonces imagínese, podrás aguardar y abandonarte pacientemente con esperanza en lo que vendrá, sin afán o incertidumbre, sensible a los tiempos y las respuestas de Dios. Porque sabemos que Dios, las cosas que permite, ayudan para bien ¿a quiénes? A los que le aman. Y el que le ama, ¿qué hace? Obedece sus mandamientos, mi hermano. Por eso dice, esto es a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Y cuál es el propósito del Señor? Llevarnos al carácter de Cristo. Por eso el Señor obra que todas las cosas que nos sucedan resulten para bien. ¿Usted en qué cree? ¿O en quién cree? Porque usted es lo que cree. Es decir, cada uno va a decidir y va a actuar conforme a lo que cree. Y si su fe está depositada en el Señor, entonces puede estar seguro de que Él es con usted. Y si Él es con usted, ¿quién contra usted? ¿Se fija dónde aplican los versículos? Pero cuando la fe está firme. Pero cuando alguien no está firme, confianza especial, porque son tiempos especiales. Cuando solamente hay un concepto religioso de Dios, cuando solamente hay un concepto religioso de la obra de Cristo, entonces, ¿qué cree que sucede? Se hacen de lado los verdaderos propósitos de la redención y se lleva todo al terreno de los argumentos y las obras, y es cuando nos hacemos religiosos. Y ahí ya la fe no está dependiendo de lo que el Señor es, de quién es Él, sino de las cosas que pensamos nosotros podemos lograr a través de diferentes recursos. Por eso necesitamos de todo el conocimiento de Dios para discernir, para mantener una relación con Él, para comprenderlo, mi hermano, entender al Señor. ¿En qué sentido? En un sentido espiritual. Comprender su amor, su misericordia y su compasión, sí, pero por otra parte también comprender su santidad, su integridad y su justicia, porque Él es un todo. Y es muy fácil olvidar desde dónde nos trajo. Es muy fácil olvidar el propósito por el cual estamos aquí. Mire, todos de acuerdo a las condiciones en que vivíamos, sobrevivíamos. Sin embargo, ahora tenemos un sentido de vida. Y las cosas son así porque no podría ser diferentes. La palabra de Dios se sigue cumpliendo y se consumará conforme a lo establecido. Y mire, si la gracia de Dios nos hubiese alcanzado, entonces sí todo sería oscuro y sin esperanza. Pero como la gracia de Dios es con usted, ¿cómo debe vivir, mi hermano? Confiado, con responsabilidad, sí, pero con compromiso a la palabra. Por eso las llamadas de atención de Cristo, sus advertencias, siempre fueron apuntando a tiempos finales, y en cada consejo había advertencias que nos llevaban a un conocimiento mayor. Él dijo en Mateo 24:4, y lo leo rápidamente, dice: Jesús les dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esa es una señal. Otra, oirán de guerras y rumores de guerras, y dice, y miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos, diferentes lugares, y solo va a ser principio de dolores. ¿Se da cuenta que esto que estamos viendo en este momento, que acabo de leer,
se recrudece cada día. Hace unos 6 meses hablábamos de algo parecido y pues estábamos hablando de las pestes, hubo terremotos, hubo maremotos, y ahorita ¿cómo está la circunstancia? Vaya que están las cosas siendo más claras. Las palabras de Cristo se están cumpliendo, pero iglesia, Dios dijo algo bien importante a través de este mensaje: miren que no se turben, miren que no se angustien, porque es necesario que esto acontezca. Por eso, cuando el Señor advertía los acontecimientos futuros, también los acompañaba de señales y evidencias que tendrían que suceder. ¿Para qué? Para que no nos fuéramos por otros cauces, para no caer en estrategias, en pensamientos o argumentos que desvíen nuestra fe. Nosotros somos la iglesia que estamos en las manos del Señor y jamás le será quitada al Señor de sus manos esa iglesia. ¿Sí lo sabe usted, hermano? La compró a precio muy alto. De manera que cuando el Señor caminó por esta tierra dando esos ejemplos, lo único que esperaba de sus hijos finalmente era afirmar su fe para que caminaran como Él y no desalentarse por las circunstancias. Porque cuando el creyente se atemoriza, cuando el creyente duda o se turba, ¿qué cree que sucede? Se arriesga a una caída. Así como Pedro. Recuerda que Pedro pues tenía un carácter un poquito pues así como desbocado, ¿verdad? Pero bajo cualquier circunstancia él contestaba. Y cuando estaban en aquella barca con toda la tormenta y el Señor aparece de repente y les dice: no teman, soy yo. Pensaban que era un fantasma. Pues Pedro, como sea, se arriesga y dice: si de verdad eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. O sea, con toda y su imprudencia, pero Pedro era, pues, ahora sí que se animaba a hacer las cosas, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor? Ven. No le dijo: no, espérate porque te vas a hundir. No, le dijo: ven. Como sea, Pedro caminó sobre las aguas. ¿Se puede usted imaginar al Señor Jesucristo extendiéndole sus brazos y diciendo: ven, Pedro, ven? Así como el bebecito que empieza a caminar. Ustedes cuando tienen un bebé, ¿quién ha tenido bebé y le ha hecho caminar hacia ustedes? Pues todos, ¿verdad? Y hasta se lo avienta uno a la mamá y va de regreso, ¿verdad? Y el niño camina para allá y camina para acá. ¿Y qué hace usted? Les tiende los brazos. ¿Para qué? Porque si se llega a trastabillar, caer, pues hasta como que se avienta uno, ¿verdad? Para hacer el colchón. Bueno, el Señor estaba extendiéndole sus brazos a Pedro y él empezó a caminar porque veía sus ojos. Se desvió, empezó a sentirse atemorizado por las circunstancias del entorno y se empezó a hundir. Señor, sálvame. El Señor pudo haber dicho: no, pues ahora te hundes por andar de... No, mis hermanos. Se acercó y lo levanta y todavía le dice: ¿por qué dudaste si venías tan bien? ¿Usted cree que muchas veces el Señor no se pone así con nosotros? ¿Por qué dudaste? Venías caminando bien. ¿Por qué pecaste? ¿Por qué caíste? ¿Por qué desobedeciste si venías tan bien? Pablo le dijo a los Gálatas: ¿qué los maravilló? ¿Qué los distrajo si ustedes caminaban bien? ¿Cómo es posible que comenzando por la gracia quieren terminar por las obras? Mis hermanos, de ahí la importancia de considerar las advertencias y las promesas de Jesucristo. Hay un tiempo para todo. Y en los tiempos pasados, el Señor hacía lo mismo con el pueblo de Israel. Siempre tuvo cuidado de sus hijos. Y cuando Josué estaba a punto de entrar a poseer la tierra, le dice en Josué 1:9, yo se lo voy a leer: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Puede usted personal esa promesa de Dios? Mire, la tarea encomendada a Josué no fue nada fácil ni simple, no era sencillo. Tenía que tomar la tierra prometida, repartirla al pueblo, algo que no podría haber hecho con su propio conocimiento, con sus recursos, con sus fuerzas. Sin embargo, y además había un antecedente. Los habitantes de Canaán, ¿se acuerda que eran gigantes?
Y 40 años antes, eso fue lo que determinó que los israelitas decidieran no entrar a tomar la tierra prometida. ¿Qué representó esto? La muerte para aquellos incrédulos, para aquellos rebeldes. Pero también esto representó el principio de un penoso caminar durante 40 años en el desierto. El Señor, fiel a su palabra, los sostuvo 40 años. Debieron caminar hasta el tiempo donde su fe se afirmara. Otra generación iba a tomar la promesa. Como iglesia, los redimidos tenemos una tierra prometida, mis hermanos, para toda la eternidad, ganada por Cristo a precio de sangre. Mire, ¿qué queda para cada uno de nosotros? Esperar, haciendo evidente nuestra fe, nuestra confianza en Él, aunque estemos pasando por un desierto, con lo que pueda representar para cada uno, pero fieles a sus promesas. Por eso Él dijo esto: no se turbe su corazón. ¿Ustedes creen en Dios? A ver, yo le pregunto a usted, ¿creen en Dios? Jesucristo dijo: crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, yo les hubiera dicho. O sea, yo no los estoy engañando. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y preparo el lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. ¿Usted lo cree? Jesucristo prometió un lugar para cada uno de sus redimidos. Y mire, se adelantó a prepararnos casa, un lugar de paz para ti, para mí. Y así como Josué repartió su porción de tierra prometida a cada tribu del pueblo de Israel, para que cada familia tuviese heredad, ahora el Señor Jesús está haciendo lo mismo para con su iglesia. Y a su tiempo vendrá por ella, para llevarla al lugar donde Él esté por toda la eternidad. Sea que te lleve, sea que venga. Mientras tanto, nada podrá evitar que el Señor continúe estando contigo. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no tengas miedo, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y también te ayudaré, también te sustentaré con la diestra de mi justicia. Iglesia, ¿se dan cuenta que las promesas de Dios están siempre expresadas en tiempo futuro? ¿Por qué cree? Porque Él desea que confiemos y veamos hacia adelante, dejemos los afanes atrás, que cada día es una nueva oportunidad para crecer, para madurar, para fructificar, aunque haya algo que se quiera levantar como gigante o como muralla. Josué ante Jericó no tenía el poder para derribar las murallas, contaba con recursos para vencer al enemigo. Tenía valor, estrategia militar, un ejército de valientes, ya había derrotado otros reinos. Pero Josué, ¿qué hizo? Se acercó con humildad al Señor, buscó el rostro de Dios, pidió su consejo, escuchó, obedeció. ¿Y qué cree que hizo el Señor? Se le entregó. Porque hay batallas que no se ganan peleando, mis hermanos, sino de rodillas. Y ahí es cuando Dios toma tu causa y te da salida. Con esas convicciones, mis hermanos, si nos vamos al final, con esas convicciones, las palabras de Cristo entonces ahora toman más sentido para nosotros. La paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se las doy a ustedes. No se turbe su corazón y tenga miedo. Juan 14:27. Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Mis hermanos, estas afirmaciones llevan al creyente a gozar de paz. En medio de la desesperación es fácil olvidar desde dónde nos ha sostenido. Y quizás no alcanzamos a ver que el Señor lo único que está esperando es que volvamos los ojos a Él, que busquemos su gracia, su cuidado y consuelo, porque Él te quiere abrazar. ¿Buscamos esa paz, mi hermano? ¿Confía usted en el Señor? ¿Desea usted expresárselo? Acompáñame a orar. El apóstol Pablo, expresando estas palabras, nos muestra esta confianza en el Señor.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Haga suyas las promesas del Señor, pero confíe realmente en que lo que el Señor ha expresado es sí y es amén. Pero haga su parte, mi hermano. Recuerde que el Señor está demandando de su iglesia no solamente fe, también santidad, también integridad, también obediencia. Alza tus brazos a los cielos y dile al Señor: Señor, aquí estoy. Aquí estoy delante de ti y quiero expresarte antes que otra cosa esto, Señor. Perdóname. Perdóname porque he dudado. Perdóname porque me he dejado fascinar por argumentos que no vienen de parte tuya, Señor. Perdóname porque mi fe quizás ha sido quebrantada por las cosas que me han sucedido y hasta he dudado de ti. En este momento yo quiero pedirte perdón y decirte, Señor, que sí confío en ti, que las circunstancias no han favorecido mi fe y el no afirmarme de la manera como es correcta me ha hecho dudar, pero aquí estoy, Señor. Te doy gracias por tu consejo, por tu palabra, por establecer en este momento en mi corazón que tú eres verdadero, que tú eres real, que tú eres confiable, que tú eres la paz, que tú eres el socorro, que tú eres la provisión, que tú eres el único que nos puede sacar adelante, Señor. Díselo con tus propias palabras, de lo más profundo de tu corazón. Exprésale tu confianza, pero no solamente se la expreses, testifica de ella en el lugar donde estés, ahí en donde estés, donde tienes que establecer las evidencias de quién es el que gobierna tu corazón. Ahí en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, manifiéstate como luz en un mundo hostil, en un mundo que no quiere que prevalezcas como hijo de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos y te adoramos y te damos toda la gloria. Llena nuestro corazón, Señor, de esa fe. Aumentanos la fe, como decían tus discípulos. Y gracias, Señor, porque podemos confiar en ti en toda circunstancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.